Vivir y experimentar tal vez uno de los dolores más profundos como la pérdida de un hijo a causa del suicidio. Se convierte hoy en día para nuestra invitada en el motor que le permite tener un propósito en esta vida, ayudar a otros a reconocer qué se siente en un proceso de pérdida y duelo, pero también aprender qué me funciona para vivir con el dolor de una manera diferente, encontrando nuevamente motivaciones para ser feliz. Bueno, muy buenos días el día de hoy. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Quebrarnos para Transformarnos, el podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos ha pedido y me ha pedido personalmente que haga una presentación que explica un poco lo que ha sido su vida, lo que es ella a nivel de su formación, de sus estudios, pero también los aprendizajes y la historia que hoy viene a contarnos, nos la explica un poco a través de esta presentación. Entonces, Margarita es una mujer de nacimiento, bienvenida Margarita Hoyos, hija que honra a sus ancestros, paisas y costeños, hermana mayor, agradecida de lo que aprende de sus hermanos, sus primeros amigos de los cuales ya ha despedido a dos. Madre por convicción y elección de 3 hijos. Uno de ellos le enseñó la más dura y dolorosa lección de vida que un humano puede afrontar, su muerte. Porque cuando murió, literalmente ella escribe, me parió de nuevo para descubrir que era posible reparar y reconstruir. Psicóloga de profesión, buscadora incansable de aprendizajes cada día, de conocerse, crecer, para sí mismo compartir y apoyar otros procesos de crecimiento. Aprendí sobre el dolor, la muerte y las pérdidas. Aprendí sobre el suicidio, de quien lo ejecuta y de quienes lo sobreviven. En un mundo de tanta violencia, el trauma me ocupa cada día. Aprendí sobre el quehacer humano, su relación consigo mismo y el planeta que habita. Alumna permanente que desde siempre concibió la vida como una escuela que nos enseña y nos transforma. Terapeuta humanista y sistémica que comprende que somos parte de un todo y a la vez individuos diferentes. Imperfecta y falible como cualquiera, con la claridad de que soy responsable de levantarme y seguir viviendo. Bienvenida Margarita Hoyos el día de hoy a este podcast Quebrarnos para Transformarnos. Muchísimas gracias, María Alejandra, por tu invitación. Muchísimas gracias por honrarme con este espacio para compartir algo de lo que ha sido mi vida, no solamente como profesional, sino especialmente como mujer, como ser humano, que viene Gracias. a compartir algunas reflexiones. Como lo digo siempre, no hay verdades absolutas. Gracias, Margarita, de verdad. Hoy vamos a tener un espacio muy especial y arranquemos, entremos en materia con una primera pregunta que cuando pensé en tenerte en este podcast y cuando hice las preguntas pensé en hacértela en una primera instancia y es entender un poco qué te motivó a empezar a trabajar, a estudiar, a profundizar y a entender todo lo que tiene que ver con los duelos y las pérdidas. Bueno, yo creo que desde siempre, porque uno creo que uno viene con algo dentro de su andamiaje de personalidad. Y desde muy joven, obviamente hoy lo estudian como elementos de la psicología, de que cuando una persona tiene una tendencia a ayudar a los demás, a ser rescatadora, es porque le ha faltado algo en la vida. Y yo digo, miércoles, pues a todos nos ha faltado cosas en la vida, porque por más que nuestros padres nos hayan dado su mejor cariño, su mejor formación, su mejor apoyo, algo nos falta. Por eso hablamos hoy en día de las heridas de infancia, en donde todos en mayor o menor grado las tenemos. Entonces yo descubro desde muy joven, desde que me da poliomielitis a los 5 años, en esa gran pandemia o epidemia, o yo no sé cómo la llamaríamos, que hubo en Ujú. los años 60, donde pues hubo realmente una mortandad impresionante. Y desde ahí yo empiezo a descubrir cosas como, sí, tengo un papá y una mamá que me están ayudando, tengo unos médicos, pero yo tengo que hacer algo, porque yo no me puedo sentar a esperar a que estas piernas me vuelvan a funcionar, ¿correcto? Pero donde afianzo esta cuestión es cuando empiezo a estudiar y me doy cuenta que desde muy chiquita tengo como esa tendencia o disposición a escuchar a los demás, a ayudar a los demás, a aconsejar, a, no sé, o sea, y sin tener la vida perfecta, porque la gente cree que el que aconseja. Pero realmente lo que me mueve el piso, por eso digo, lo que me parió de nuevo, como dice Mario Mendoza, hay que morirse
tantas veces como sea necesario para no repetirse, para no ser el mismo individuo cada día, para no ser una misma versión de ti misma, hay que morirse y reinventarse. Entonces, lo que realmente me parió nuevamente a la vida fue la muerte de mi hijo por suicidio cuando él tenía 18 años y yo tenía 41, más o menos. Ok. Margarita, y entrando un poco en esa experiencia y en ese quiebre de vida tan fuerte que tuviste que te inspiró y te motivó a empezar a entender un poco este mundo de las pérdidas, del duelo y de este proceso que vivimos, esa es la pregunta que te quiero hacer y es, ¿cómo fue ese proceso para ti? Cuando tuviste esta pérdida, ¿qué fue lo más doloroso? Pero también hoy en día, después haciendo una retrospectiva, ¿qué ha sido lo que más aprendiste de esa experiencia? Bueno, ¿qué ha sido lo más doloroso? Todo, porque duele todo. Cuando muere un ser querido, porque todos los duelos son dolorosos. Yo siempre digo, ¿cuál es el más doloroso? Entonces la gente dice, no, el de la muerte de un esposo, no, el de la muerte de un, no, el de la mamá. No, el duelo más doloroso es el tuyo. Pero sí creo, porque he perdido a casi toda mi familia, que uno de los duelos más dolorosos e intensos es la muerte de un hijo. Sobre Ujú. todo la muerte de un hijo joven, porque contraviene la ley de la vida de que pues, los hijos están para crecer, para quedarse, o Enterrarlos a sea, uno. y que sean los que nos acompañen en nuestra muerte, pero como la vida hace lo que se le da la gana, porque así es, entonces la vida no hay una ley fija de quién muere primero, quién muere después, ni si mueres por una enfermedad o porque te atropellaron o porque te atracaron, etcétera. Entonces, realmente lo más doloroso es todo, duele todo, duele levantarse, duele respirar, duele vivir, duele sentirse vivo, duele seguir la vida, duele. Y cuando a mí me ocurre esto, descubro dos cosas importantísimas. Y es, número uno, que si tú no te paras y tú no buscas ayuda, te puedes quedar en el hueco. Porque la mayoría de las personas, cuando tú estás en duelo, sobre todo muerte por un hijo y suicidio, la gente se asusta y sale corriendo y no sabe qué hacer y no sabe qué decirte. Entonces tú terminas estando en un túnel solo y es ahí donde yo digo, oiga, porque todo el mundo me decía, y tú siendo psicóloga, ¿cómo es posible que tú siendo psicóloga y tu hijo se suicida? Y tú debes saber, porque como tú eres ¿Cómo enfrentar esta psicóloga, situación? tú debes saber, o sea, para ti debe ser muy fácil porque eres psicóloga. Ahí me di cuenta el desconocimiento que hay en el ser humano y la ignorancia, la ignorancia es atrevida, como dicen por ahí, en que la gente no lo actúa de malo, sino por desconocimiento, Ujú. en donde te empiezan a decir una cantidad de cosas que en vez de ayudarte, te lesionan más y hacen que tú cada día quieras estar más enconchada. Yo por eso le digo a mis consultantes y a los que asisten a mis conferencias, no se enconchen, busquen la persona o con las que ustedes puedan ser ustedes, porque la mayoría te va a decir frases de cajón, ¿no? Ujú. Que, como te digo, en vez de ayudar, lo que hacen es que tú no quieras oír a nadie y cerrar la puerta y encerrarte y vivir tu duelo a solas. O sé qué es lo que estás sintiendo, yo entiendo lo que estás experimentando y jamás ha pasado por un duelo igual. Y Sí. entonces son palabras de cajón que uno Y, dice es imposible. no, y te dicen, tienes más hijos y tienes que seguir adelante. O es que Dios se los llevó porque lo tenía preparado para algo. O es que es una prueba de Dios para ver tú qué tanta fe tienes. O mira, Él está en un mejor lugar y está descansando y está con Dios. A mí eso no me importa, porque yo lo que quería era tener mi hijo acá y que no se hubiera muerto. Las explicaciones servirán más adelante, De pero el acuerdo. duelo arranca desde una sensación primaria animal, desde el cerebro reptil. O sea, para que pueda llegar a las emociones, al prefrontal, a la razón y luego a la supraconciencia de entender, comprender y asumir que todos los que estamos vivos nos vamos a morir de alguna manera,
y que la vida es hermanada con la muerte. Para poder llegar a ese nivel de conexión con eso, se necesita primero que mi cerebro de mamífero reptiliano viva ese dolor y esa tragedia y esa situación adversa, no me gusta llamarlo tragedia, situación adversa e inesperada la mayoría de las veces. Y entonces mi cerebro reptil que se prepara para la protección, para las emociones básicas que son la sobrevivencia, el miedo y la ira, que son las básicas. Ya las otras surgen de la cultura, de los aprendizajes, de la familia en la que tú te criaste y especialmente de tu estructura de personalidad. ¿Sí? Y esas emociones, Margarita, iniciales que justamente uno empieza a experimentar cuando arranca un proceso de duelo, resultado de una pérdida. Tú en tu experiencia y después de tener tantos consultantes y pacientes que has atendido en procesos de duelo, ¿qué sientes que debe hacer uno como ser humano y qué hiciste tú con esas emociones iniciales? Porque uno tiende como a rechazar y a creer que son malas y a no experimentarlas y a no abrazarlas, sino todo lo contrario, satanizarlas y pensar que si las siento entonces me voy a hundir más y entonces si las siento entonces no voy a poder salir de esto nunca. Esas emociones iniciales, ¿yo qué debo hacer con esas emociones cuando estoy en un proceso de duelo? Mira, lo más difícil de mi proceso, que fue hace 28 años, más o menos, es que en ese momento la palabra duelo no existía. Yo eso no lo estudié en la universidad. Y como tú dices, ya hoy en día se ha revisado el tema, pero se hablaba de emociones buenas y malas. Y nuestra cultura judeocristiana nos habla de emociones que son eh, casi que pecado o vergonzosas, ¿sí? Como la rabia, el deseo de venganza, la envidia, lo llaman pecados capitales. No son ningunos pecados capitales, mi hijita. Eso que son emociones propias de un ser vivo que tiene algo de mamífero y que tiene algo de divino, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Eh, yo empecé a sentir una cantidad de emociones y sensaciones que hasta el momento desconocía, porque obviamente ya había tenido otras pérdidas, pero nunca la de un hijo, ¿correcto? Eh, Mis jefes en ese momento, estaba trabajando en una empresa, me dijeron, mira esta palabra, son 3 días de calamidad doméstica y tienes que volver a trabajar. Y pues, Sí, borrón y cuenta nueva. sí, y aquí no puedes llorar y aquí no puedes estar triste. Entonces, yo siempre digo que la vida nos envía angelitos. Yo empecé a bajar de peso, empecé a dejar de desarrollar mis cosas. Sin embargo, yo siento que fui muy fuerte para ese momento porque, como te dije en la frase final, yo aprendí desde muy chiquita que yo soy responsable de caerme, levantarme y seguir viviendo, porque si yo me quiero quedar tirada en el piso, por más que me den una mano, no. Entonces fui a donde el ginecólogo, mi médico, quien me preguntó por qué estaba tan delgada y por qué estaba así, y le dije, es que mi hijo murió. Habían pasado 6 meses en donde yo había vivido este dolor en soledad, absoluta y total soledad. En ese momento yo tenía una niña de 2 años, a que a mí me decían, usted no puede llorar delante de su hija, lo cual aprendí que era un error después. Y este médico maravilloso, que como te digo, son ángeles que aparecen, me dijo, si quieres yo te recomiendo, en Bogotá existe una fundación que se llama Omega y trabaja en el duelo. Le dije, claro, yo necesito ayuda, yo siento, porque además la sociedad te pone un peso encima por ser profesión de la salud. A lo que es médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, nos colocan un peso en donde nosotros somos las superwoman, o los superhombres que podemos con todo porque estudiamos esta profesión. Entonces ahí yo acudo a terapia y empiezo a descubrir una cantidad de cosas que no las había descubierto, y yo siempre agradeceré a mi terapeuta y a la Fundación Omega, a Marcela, mi terapeuta, y a todas mis compañeras, en donde aprendí que podía llorar,
que podía estar triste, que podía sentir rabia, que podía sentir celos, envidia de que mi hijo se hubiera muerto y el de la vecina no, y que todo eso era sano y que lo que correspondía era aprender cómo gestionar, cómo corresponde gestionar las emociones que ni son buenas ni son malas. Vuelvo y repito, nuestro famoso Goleman, que habla de la inteligencia emocional, es el que plantea por primera vez que no hay emociones buenas ni malas, que las emociones son parte nuestra y que al gestionarlas se pueden convertir en tóxicas o disfuncionales o en emociones funcionales de aprendizaje y de crecimiento. Así es. Entonces vamos a cambiar el término de que hay emociones buenas y malas, o de lo que hay inadecuado, llamémoslo así, es mi reacción. Porque yo tengo derecho a sentir rabia que mi hijo se haya muerto por A, B, C, porque uno siempre estará tratando de encontrar un culpable, una respuesta a lo sucedido, cuando uno después se entiende en la supraconciencia de que no hay culpables y que lo que ocurrió correspondía. ¿Por qué? Porque correspondía. Porque hay gente que dice, ¿por qué a mí, Margarita? ¿Por qué me sucedió esto a mí? ¿Pero por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi mamá? Yo les digo, porque sí. Porque sí. Como alguna vez yo me pregunté, ¿por qué me dio polio a mí si yo tenía varios hermanos y a mis hermanos no le dio? Hasta que yo un día dije, pues porque sí, Margarita, te tocó, te correspondió, era lo que venías a vivir por elección. Hay gente que habla de que es que uno hace un contrato antes de venir y reencarnar, qué sé yo, hay demasiadas. He estudiado tanto que decidí que todo eso no es sino teoría. Y que lo que más te puede ayudar es, mira, te ocurrió esto, ¿ok? Ni lo mandó Dios, ni la vida te tiene bronca, ni hay un espíritu maligno en tu vida, no, ni miércoles. Y esto se lo aprendí a Víctor Frank, que salió de los campos de concentración. A todos les recomiendo ese libro, El hombre en búsqueda de sentido. Cuando leí esta frase, ante una situación adversa que no puedes controlar, ante un hecho que no puedes devolver, la única libertad que tiene el ser humano es elegir con qué actitud la vas a asumir. No hay más libertad. Eso de que el hombre es libre, no. Yo puedo elegir ciertas cosas, cierto, yo puedo elegir haberme casado o no, haber estudiado o no, haber tenido unos hijos o no. Pero hay cosas que yo no puedo elegir, como o que mi hijo sea un estudiante brillante o un drogadicto indigente. Yo no puedo elegir que si mi marido me es infiel o no me es infiel. Eso no lo puedo elegir. Lo que sí puedo elegir es cuando ocurre una situación adversa, difícil, dolorosa, inesperada, que me derrumba, porque me derrumba, lo único que yo puedo elegir es, ¿me quedo tirada en el piso o me paro? Si para pararme es imprescindible buscar ayuda, la busco. Eso no me hace menos persona. Ni una persona incapaz, porque hay gente que dice, ay, es que el que va al psicólogo es porque es débil y no es capaz. No, capaz y fuerte es el que reconoce sus imperfecciones, su falibilidad, su sensibilidad y puede pedir ayuda. Y dice, por favor, ayuda. Porque quiere ser mejor, porque quiere ser mejor. Exacto. Margarita, y en línea con esto que estamos hablando, ¿tú por qué crees que existen las adversidades en el mundo? ¿Por qué crees que el ser humano tiene que vivir adversidades, pérdidas y procesos de sufrimiento de alguna manera? ¿Por qué crees que eso pasa? Mi corazón, hay tantas teorías que dicen que las adversidades es para que tú aprendas. Y yo un día me pregunté, yo dije, entonces, para yo crecer y aprender y ser un mejor ser, entonces, ¿me tienen que ocurrir cosas terribles? No, porque yo no puedo creer que para que una mujer crezca, el papá la tiene que violar. Ni para que Margarita hubiera crecido y hecho otras cosas, se tenía que morir su hijo. Yo no creo eso. Las cosas ocurren porque en tanto estamos en este cuerpo corpóreo, piel, sensitivo, que se enferma, que me puedo caer, que me puede ocurrir un accidente,
¿sí? Mientras estemos en esto, porque somos un alma viviendo en un cuerpo, somos espíritus, somos energía, energía de luz y de sombra, pero mientras estemos en este cuerpo puede ocurrir cualquier cosa. Y yo pensaba el otro día que vi una caminata de hormigas en mi cocina y las madres hormigas caminando buscando el azúcar. Y yo cogí un trapo y pasé el trapo, dije, perdónenme, y pasé el trapo y murieron todas. ¿Y tú crees que ellas se van a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué nos teníamos que morir? No. Igual que ocurre un tsunami en tu vida, a todos nos ocurre, porque hay gente que dice, pero hay varios libros que han escrito de por qué la gente buena sufre, dónde estaba Dios cuando las cosas malas suceden. Todos esos libros me los leí, todos los que Yo había. también bastantes libros de estos he Sí. leído en los últimos 6 meses, de acuerdo. Y de todos esos libros me quedó una frase, porque obviamente lo que tú te cuestionas cuando tienes una adversidad, ¿sí? Es, ¿y Dios? ¿Qué papel juega aquí Dios? Si es que hay ¿Que tú creencia crees de que él fue el Dios. que te mandó eso? Ujú. Sí, porque la religión te mete unas cucarachas que no son. La religión, ojo, la De acuerdo. espiritualidad es una cosa. Y yo empecé a leer estos libros y yo encontré una frase de un rabino o un pastor, que son los que se casan y tienen hijos, y a este hombre se le había muerto su hijo de muerte de cuna. Y él se cuestionó porque su vida se resquebrajó, así como se llama tu podcast, Qué se gracia. rompió por dentro porque realmente uno se rompe en mil pedazos y la tarea es reconstruirte. Y él se preguntaba, pero bueno, si yo soy un hombre de Dios, yo predico, yo ayudo a la gente a hacerme, ¿por qué me tenía que pasar esto a mí? Y él sacó esta frase, el Dios en el que yo creo no me manda el problema ni las dificultades, sino la fuerza y la sabiduría para salir adelante. A Así partir es. de ahí, mi relación con un ser supremo, que hoy en día le llamo el gran alma que me contiene y que habita dentro de mí, entonces ahí me di cuenta que Dios no estaba afuera, sino que Dios está Ah, en mí. Y que esa fuerza que la pueden llamar Buda, Yahvé, Jehová, Krishna, lo que sea, de esa acuerdo. fuerza la tenemos todos, el bueno y el malo, el ampón, el que roba y el que mata. Pero tú decides si funcionas con esa energía de luz o funcionas con tus sombras, porque como bien lo decía Jung, nosotros todos los seres humanos tenemos un aspecto de yin, de yang, de luz y de sombra. Ujú. Si tú estás vibrando en un nivel muy bajo, pues estás circunscrito a tus sombras, a esas partes funestas de ti que no son buenas ni malas, pero que son unas partes densas dentro de ti. Y De si tú acuerdo. empiezas a subir de vibración, empiezas a vibrar con la luz. Y cuando tú estás en una vibración de luz, obviamente fluyes más con la vida, tienes mayor capacidad de adaptación, porque acuérdense lo que decía Einstein, no sobrevivirá el más inteligente ni el más fuerte, sino el que tenga mayor capacidad de adaptarse a las circunstancias de la vida. Entonces, ¿por qué existen las adversidades? Me preguntaste. Porque sí, De porque acuerdo. mientras somos seres vivientes, nos Estamos puede expuestos a eso. ocurrir cualquier cosa. En mi diario vivir que atiendo tantas personas, llega y me dice una vez una niña, mi bebé de 3 años estaba bajando las escaleras, era una niña sana, divina y preciosa, se tropezó, se cayó y se desnucó. Se murió. ¿Por qué? No sé. Aparece la culpa, que no están los animales, ¿no? Fue que yo si yo hubiera, es que yo debería, ¿por qué no hice? Entonces, Ujú. el gran obstáculo del duelo es la culpa. ¿Y la culpa de dónde surge? De la ideación judeocristiana, de que hubiéramos podido haber hecho más, porque que, perdónenme los católicos que rezan esto de por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y les voy a decir, ¿ustedes saben qué queda aquí donde uno se golpea? El timo.
Cuando tú estimulas el timo, te puede producir una sensación de agrado o una sensación de malestar, de ansiedad, de angustia. Entonces yo los invito a todos, aprovecho de una vez a que se golpeen aquí cuando estén tristes, deprimidos y digan, yo soy un ser de luz, el gran alma habita en mí, la fuerza, el poder está dentro de mí. Se golpean acá, en vez de decir por mi culpa, por mi grandísima culpa. Entonces, la culpa fue una invención del humano. Los animales ninguno se culpa. A un perrito se le muere su cría y él no dice, ay, yo por irme para el parque a hacer chichi se me murió mi chandoso. No, no. El perrito se pone triste, deja de comer, suspira, llora, el perrito llora, no quiere pararse. Todo lo que vivimos nosotros lo vive un animalito, hasta las plantas, ¿ok? Pero el animalito nunca dice, yo, la culpa es mía. Los seres humanos nos inventamos la culpa para castigarnos, porque la culpa viene de la sensación de creer que tenemos el poder y el control de todo y que deberíamos haber evitado, no sé, la quiebra económica, que mi marido se fuera con otra, o que mi mujer me dejara, o que mi hijo se muriera, o que el gran error del ser humano es creer que tiene el poder y el control de todo. Y la muerte que nos enseña, hoy estamos... No tenemos el control de nada. Tenemos el control. Somos responsables de ciertas cosas, obvio, porque entonces tampoco es, entonces como no tenemos No el depende control, de mí, entonces ¿qué hijo de madre? Entonces a las petacas, no, somos responsables, por eso la frase final, soy responsable de asumir las consecuencias de mis actos, obvio, si yo dejo un bebé en una cuna con un bombombún y el bebé se ahoga, yo soy responsable. Para mí yo encontré una definición entre culpa y responsabilidad. La culpa es cuando yo hago algo intencionalmente para causar daño. La responsabilidad es la capacidad que yo tengo de asumir las consecuencias de mis actos. Si yo sé que dejo un bebé con un tetero o un bombombún en un corral y me voy a un bebé, es mi responsabilidad. Entonces, no soy culpable porque yo no deseé la muerte del bebé, pero soy responsable de no haber asumido que ese bebé le podía ocurrir algo si lo dejaba así, ¿correcto? Responsabilidad, voy manejando borracha, llevo pasajeros, me estrello y se mueren 3. No soy culpable porque yo no lo deseé intencionalmente. No fue con dolo, de acuerdo. Pero soy responsable. Eso lo llaman los abogados. Soy responsable de haberme subido al volante, de haber manejado borracha y de la muerte de 3. Soy responsable. Entonces, porque también la gente dice, Margarita, pero es que si le quitamos la culpa a la gente, entonces todo el mundo va a hacer cosas y dice, no, pues no es mi culpa, fue el destino. No. Ojo con eso. Ahí es donde entra a jugar la palabra responsabilidad. Si bien es cierto, yo no tengo el control, yo soy responsable hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, si yo tengo un hijo, pongámosle, drogadicto, yo soy responsable de ofrecerle ayudas a ese muchacho y decirle, estas son las opciones. Pero si él no las toma y muere por una sobredosis o lo que sea, yo no soy culpable, él fue responsable de lo que eligió, dentro de las limitaciones que tenía también, ¿no? De acuerdo. Porque entramos a mirar los trastornos mentales, las afecciones psicológicas, las discapacidades mentales y emocionales que hacen que una persona no tenga la condición de ser responsable para asumir. Entonces, todo eso toca definirlo bien, porque hoy en día la juventud y hasta personas que no son tan jóvenes toman los conceptos a la ligera y estamos viviendo, te lo voy a decir, un mundo narcisista, en donde desde que salió el término del amor propio, entonces ahora todos es primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo para mí también. Y si es tu problema, no es mi problema. Y se ha perdido algo tan importante como la compasión, la empatía y la solidaridad. Entonces yo les digo, sí, un momentico,
Amor propio significa que tú te cuidas para estar bien, para poder estar para un otro. Porque tu vida no termina aquí. Tu vida es aquí, te cuidas, tú estás bien. Tú arreglas tu carro para poder montar a la gente y que no te vares y no te quedes sin frenos, ¿correcto? Pero tú no te quedas con tu carro para quedarte con tu carro. O sea, por eso yo decía, aprendiz permanente de mi propio crecimiento para poder darme a los demás. Margarita, no todos los seres humanos cuando viven un quiebre o una situación difícil de pérdida estudian como te pasó a ti, lo que significa un proceso de duelo, lo que se siente, las emociones primarias, en qué momento me puedo dar cuenta que estoy saliendo de este proceso de duelo, no para olvidarlo, pero para resignificar desde la experiencia muchas cosas y aprender. Tú que sí has estudiado esto y que además de haberlo estudiado durante mucho tiempo a partir de tu experiencia, tienes muchos procesos terapéuticos que te han dado muchas más herramientas para entender lo que significa un proceso de duelo. ¿Qué le puedes decir a la gente? ¿Cuáles son las etapas que normalmente uno atraviesa en un proceso de duelo y en cuáles de las etapas o en qué etapa yo empiezo a identificar que estoy llegando a un nivel de conciencia diferente y que ya no estoy en esa etapa primaria del dolor, sino que ya estoy como avanzando y casi saliendo para poder continuar mi vida? ¿Cómo puedo empezar a entender que estoy llegando a ese nivel? Bueno, imagínate que nuestras primeras maestras se llamaban Cecily Saunders y Elizabeth Kubler-Ross, que hablaba de etapas. Hoy en día ya no se habla ni de etapas ni de nada. Se habla de la condición emocional en la que yo estoy. Yo difiero mucho de los psicólogos modernos que dicen que no se puede hablar de etapas. Yo creo que hay que hacer una fusión entre lo antiguo y lo moderno, porque es que, ¿qué es lo que le pasa a los jóvenes? Eh, Reniegan de lo pasado y resulta que es que nosotros somos, ¿no? Consecuencia del pasado, de un pasado que podemos reestructurar. Pero hoy en día yo veo muchos psicólogos dictando cosas de duelo en donde despotrican de eso. Entonces, cuando tú me preguntas por las etapas o fases o momentos, como lo quieras llamar, sí hay unas fases y sí hay unos momentos en donde la primera fase, que es la fase de shock, anestesia emocional, de negación de la realidad o evitación de la realidad, es una fase que puede ser momentánea o que puede durar unos días, unas semanas o hasta unos meses. Ahora, hablamos de cómo darnos cuenta si mi duelo está siendo sano o está siendo insano, o cuando un duelo se está volviendo patológico y cuando un duelo se está cronificando. Una señal de que en esa fase inicial de shock, de anestesia emocional, por ejemplo, una persona puede ir al velorio, estamos hablando de muerte, pero es que Sí, podemos hablar son de una muchas pérdidas y ruptura, muchas podemos hablar financiera, de una de pareja. ruptura amorosa, podemos hablar de que perdí el empleo, de que mi empresa quebró y me quedé sin un peso y vivía muy bien y ahora tengo que hacerle el duelo a un estilo de vida para pasar a otro estilo de vida. Perdí Pero una parte de mi diríamos, cuerpo. exacto, la enfermedad, cuando a ti te diagnostican, ¿sí? Cuando a ti te dicen que esto no, o no tiene cura o que tienes que vivir con esto el resto de tu vida. O sea, son los duelos, la gente siempre lo coloca del lado de la muerte, pero yo te decía cuando hablábamos las dos el otro día, hay duelos incluso mucho más complicados que el duelo por muerte, porque el duelo con muerte arranca desde un muerto, pero cuando a ti te dan un diagnóstico de una enfermedad o de una condición física, ¿sí? O cuando a ti te dicen, por ejemplo, o una persona secuestrada que tú no sabes si va a aparecer o no, que tú no sabes, eso le llamamos en psicología la pérdida ambigua, porque no hay una cosa que diga aquí terminó, ¿sí? Cuando tú terminas una relación de pareja, sea corta o larga, dependiendo de la inversión energética que le hayas hecho, tú pasas por todas estas mismas fases. Entonces voy a hablar en general, que es, primero, shock. Ejemplo, tú descubriste que tu marido tiene otra y te fue infiel. Miércoles, ¡pac! Viene el impacto. Es como un tsunami, un Ujú. golpe.
y tú dices, no puede ser, esto no puede ser, aquí debe haber un error, yo tengo que averiguar, tengo que comprobar, tengo que constatar, incluso pues hay hombres y mujeres que pagan un detective y sígala o sígalo a ver si es verdad. ¿Por qué? Porque la primera cosa que necesitamos es constatar la realidad. Cuando a ti te dicen tu ser querido murió, la palabra murió no entra a tu cerebro y tú dices, no puede ser, no es posible. Necesito ver que sea real. Por eso le decimos a la gente, vaya, vea el cuerpo, despídase de su ser Es parte querido. de ese proceso de duelo. ¿Por qué crees que existen los rituales? La gente dice, si ves que hoy en día me preocupa. La gente sale del hospital al crematorio. No están haciendo rituales dizque por ahorrar dinero. Se están estirando su proceso de duelo. Yo no estoy diciendo que hagan como antiguamente, que eran 3 días el cuerpo en un cajón, en la casa. Ya era excesivo y ya, era otro tema. ya era excesivo. Pero nuestra psiquis necesita de un ritual. Entonces yo le digo a la gente, si usted no tiene creencias y no quiere misas, no quiere, ¿no? Haga un ritual, el que usted considere. A mí me llaman muchas veces para hacer esos rituales, María Alejandra, y son tan lindos porque es despedirse, ¿sí? La gente dice, ay, pero él ya está muerto, ni cuenta se da. Momentico, que es que el ritual no es para él, es para usted, es para su Ya se vida. fue. Él ya, su cuerpo, donde quiera que esté, su campo energético, como lo queramos llevar, que no sabemos para dónde coge, porque la gente dice, ¿y para dónde va uno? Ni idea, no, nada, preocúpense por vivir bien acá, que cuando nos muramos sabremos qué es lo que nos sucede, ¿correcto? Pero bueno, cada quien busca porque necesita, ¿no? Ahí viene, surge de una necesidad de saber dónde está mi ser querido, para dónde se fue, ¿no? Fíjense que hoy en día, antiguamente a uno lo enterraban tal cual murió. Entonces, claro, tú te asomabas al ataúd y pues, ¿qué hacen cada día? La negación de la muerte. Maquillarte como si estuvieras dormido. A mí me parece, con todo respeto, que eso no ayuda en el proceso de duelo. Y menos a los niños, que hay que llevarlos, no todo el día, pero sí hay que llevarlos a que vean, a que se despidan de su ser querido, a que lo vean en el ataúd y a que vean que ya sea cremación o que sea sepultado en tierra, bueno, Se lo que fue. escoja la familia. No se fue, se murió María Alejandra, porque vienen los eufemismos que hacen daño. Entonces le decimos a un niño, su papá o su abuelito, su hermanito se fue a un viaje, está con Dios, el niño para su mente se fue, no se fue, pero puede volver. Al niño se le debe decir, se murió. Murió significa que ya no respira, que ya no siente ni frío, ni calor, ni hambre, y que nunca va a volver. Pero que lo más lindo de él es el amor que tuviste, lo que compartiste y los Todos los recuerdos. recuerdos que quedaron en vida de todo lo que se vivió con Entonces, esa persona. en esa fase de shock o de negación es cuando vemos una persona en el velorio que no llora y está impávida. Una de dos, o la empeparon, lo cual es un error, porque uno debe vivir su duelo, debe vivir. Porque es anestesiar temporalmente algo que finalmente en algún momento va a volver a salir Totalmente, María y Alejandra. no se sabe cómo. Entonces, pues hay gente que dice, es que es para que no haga show. ¿Cuál show? Las personas que hacen mejores duelos, más adelante yo lo veo en mi consulta, es la persona que pudo ir, llorar, abrir el ataúd, despedirse, cantarle si es el caso, llevarle una serenata. La gente dice, ay, pero qué oso, qué ñuco. Si le quiere llevar una serenata, llévesela. Ah, pero es que el muerto no oye. No importa. Es por uno mismo, es por su propio proceso. Después de esa fase de shock, de anestesia, viene una fase en donde la anestesia pasa. Yo le explico a la gente, es como cuando usted sale de una cirugía, usted sale anestesiada, ¿correcto? Y Sí. atembadita, por acá, tordida, y a usted no le duele la herida que le hicieron ni los puntos que le cogieron,
pero a medida que la anestesia va pasando, el dolor aparece. Así sucede en el duelo. A medida que la anestesia emocional, negación, evasión, represión, como lo quieras llamar, o todas las anteriores, empieza a salir el dolor. Porque es cuando tú constatas la realidad de la pérdida. Cuando dejas de negar, tú dices, esto sí ocurrió, mi ser querido murió, o sí, perdí el trabajo, o mi esposa se fue, mi marido ya no está, mis hijos se fueron de la casa, síndrome del nido vacío, mi hija se casó y ya no va a vivir más conmigo, son duelos. Cuando ya tú constatas en el día a día, cuando dejas de negar y te das cuenta que te levantaste y tu ser querido no está, y que ya no tomas tinto con él, y que ya no te sientas a la mesa a almorzar con él o con ella, ¿sí? Empieza la realidad, el principio de realidad. Y es ahí donde aparece la loca de la casa con sus interpretaciones. Y empieza el dolor más severo, que es, no está. Sensaciones fisiológicas, opresión en el pecho, dificultad para respirar, todo se me olvida, no me concentro, no sé ni lo que estoy haciendo. Y por eso uno, a las personas que trabajan en empresas con oficios de alto riesgo, yo siempre les sugiero a los jefes, quítelo de esa cortadera. Una vez me llegó un señor que le tocaba cortar madera, estaba en duelo, no lo quitaron y se mochó 3 dedos. ¿Por Claro. qué? Estaba en su dolor, inmerso. Lo mismo una chica atendía a público y le dije, quítela de ahí. A mí me llaman las empresas a preguntar, quítela de ahí porque ella no va a tener el genio para servicio al cliente. Qué Y fuerte. una de dos, o va a contestar mal o va a estar brava y va a ser grosera. No, uno en ese momento, la paciencia se le va al béisbol. Entonces, ¿qué pasa? Como aparece todo ese cúmulo y como no nos han enseñado inteligencia emocional, no nos han enseñado a diferenciar la rabia de la culpa, de la tristeza, de la desolación, de la desesperanza, de la envidia, del desasosiego, no nos han enseñado. Entonces, eso es un amasijo ahí que nos corresponde decir, bueno, me estoy sintiendo así, tengo dolor acá, me duele la nuca, me duele la cabeza, no quiero comer o quiero comer mucho, no puedo dormir o estoy durmiendo demasiado, no quiero ver gente, pero quiero que vengan, pero quiero que me digan, pero quiero que no me hablen, porque estamos en carne viva, como diría la canción de Rafael, el cantante. Es, en carne viva es si me miras malo y si no me miras también. Si me dices malo y si no me dices también. Si me visitas, no quiero, pero si no me visitas, me voy a ¿Por qué no lo resentir. hiciste? Ujú. Entonces, el que apoya al doliente debe saber un poquito de esto y comprender. Entonces, como Entender. digo, mis conferencias sirven no solamente para el doliente, sino para el acompañante. Porque no nos han enseñado cómo acompañar a alguien que acaba de tener una pérdida, cualquiera que sea. Te robaron el carro. Ay, pero mira, estás con vida, dale gracias a Dios que no te mataron. Y uno dice, ¿y mi carro? Yo trabajé, lo conseguí, es una pérdida. Ay, pero son pérdidas materiales, te dicen así. Un momentico, un momentico. Eso es un duelo, ¿correcto? De Bueno, acuerdo. viene esa fase de confrontación, de inundación. Yo la llamo la fase del tsunami, ¿sí? En donde todo está revolcado dentro de ti. Hay una canción, a mí me encanta la música. Yo hago cineforos y musicoterapia. Entonces yo a mis consultantes le digo, escucha, hay una canción, yo no sé ya de quién, que dice, todo se derrumbó dentro de mí, Ujú. ¿sí? Porque literal, tú estás rota, estás quebrada. Entonces, tienes que, todos tus pedazos están tirados en el piso, tienes que empezar a recogerlos y armar ese rompecabezas, en donde ahí hay una pieza que ya no está. Es un rompecabezas que quedará incompleto, porque quien murió no va a volver, ni nadie lo va a reemplazar, ni entonces perdí un bebé, entonces quedes embarazada rapidito para que tenga otro bebé y no siente Que lo este dolor. reemplaza. Ujú. O cásese de nuevo, si murió el marido o si el marido se fue,
cásese de nuevo, consígase otro, porque un clavo saca otro clavo. Somos una cultura triunfalista, los latinos, donde no le damos lugar al dolor, a la tristeza y a la reconocer que algo que creíamos que era nuestro ya no está. Porque realmente el dolor y la tristeza es natural, eso lo decía Krishnamurti, y creo que eso el Dalai Lama, no sé, uno de esos, porque todos se copian entre ellos. El dolor y la tristeza es natural, el sufrimiento es opcional. ¿Qué quiere decir? Tú eliges sentir tu dolor, tu tristeza, tu rabia, sentirte culpable, todo eso. Pero si tú te quedas ahí y te agarras al sufrimiento, que yo lo pongo como agarrarse a un alambre de púas, en donde tú sabes que te estás chuzando, pero no lo quieres soltar. El por qué te quedas aferrada en esa fase de sufrimiento, porque crees que con eso le vas a demostrar al mundo y a ti mismo que tú amabas mucho a la persona que ya no está. Es el sufrimiento como forma de amor, como lealtad al amor. Entonces, yo creo, y antiguamente, acuérdate, la gente se vestía de negro, sí, como una forma de demostrar al muerto. Hoy en día no nos vestimos, yo nunca me he puesto negro porque yo digo, el dolor es mío, lo llevo adentro, no tengo que mostrarlo, pero como antiguamente sí, fíjate que los judíos se ponen una bandita acá, no se afeitan, o sea, en cada cultura hay rituales para demostrar la lealtad al fallecido. No me puedo reír, no puedo ir a fiestas, no me puedo poner de rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas creencias, ¿no? Que esas son las que hacen que de alguna manera el duelo se quede en la segunda fase, porque luego viene la tercera fase, que eso no es así, eso no es como subiendo escaleritas. Yo siempre le digo a la gente, tú puedes estar en la primera fase y empezar a entrar en la segunda, pero luego te devuelves y otra vez entras en negación, vuelves y entras a la segunda, y poquito a poquito vas entrando a la tercera, que es la fase de reconstrucción, de transformación, de aprender a vivir sin mi ser querido. Jamás el olvido, jamás, porque el duelo no se resuelve con el olvido, ¿sí? Porque es una presencia distinta, ¿sí? Hay una frase muy linda de Tagore que dice, cuando mi corazón calle, no, perdón, ¿cómo es? Espere porque me olvidó, Chapulín Colorado. ¿Qué? Cuando mi cuerpo muera, cuando mi voz calle, cuando mi voz calle, mi corazón te seguirá hablando. Y hay otra con la que yo... Sí. Y hay otra que complemento que dice, porque la muerte se lleva, ¿sí? Lo que no será, lo que no fue, pero nunca se llevará lo que fue, ni lo que viviste. La muerte jamás te robará a tus seres queridos del amor, del cariño, porque el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Porque pasa de estar afuera a estar dentro de ti. Entonces, si alguien me pregunta, bueno, Margarita, ¿y cómo es tu relación con tu hijo hoy en día? Yo digo, mi hijo sigue dentro de mí, ¿sí? Todos los días me levanto y pienso en él. Ya no con el dolor desgarrador de la tristeza, del me quiero morir porque no voy a poder vivir sin él, del no voy a ser capaz de salir adelante, sino con el recuerdo agradecido. Hay una terapia que lleva así. Tú llegarás a la última fase de reconstrucción, de reconexión con la vida, de repararte, de parirte y volver a nacer, cuando tú no aceptar por resignación ni sumisión, cuando tú te adaptas a una nueva forma de relacionarte con quien ya no está o con lo perdido, ¿correcto? Ahí es cuando ya tú estás en una fase ya final de ese proceso. Pues no es final. Nunca termina. Nunca termina. Ojo con eso. Las antiguas teorías decían,
El duelo es un proceso que tiene un comienzo y un final. Y uno repetía como un loro, ¿no? Tiene un Nunca comienzo y termina. un final. Y el final es cuando ya a ti te deja de doler. Te voy a decir una cosa, no es cierto. Te lo puedo decir después de 27, 28 años y te lo puedo decir de gente que eso no es que deja de doler, duele diferente. Porque es un dolor que te ayuda a crecer. Es un dolor que te enseña. Ese sí enseña, el otro no. Ujú, El ujú. otro te destruye si tú te quedas aferrada al alambre de púas. Pero el dolor que te enseña es ese dolor en donde tú todavía, yo lo digo, va emparentado con la nostalgia. Como dicen los brasileros, el saudade, ¿sí? Que es tan Ujú, linda esa palabra que no tiene traducción. Es la nostalgia, el recuerdo melancólico, ¿sí? ¿Me hago entender? ujú. Pero no es el dolor punzante, trágico, doloroso, de no voy a poder, no. Entonces, tú ya sabes que lograste avanzar y que seguirás avanzando, porque te voy a decir, María Leandra, yo todos los días me acuerdo de mi hijo, tengo recuerdos lindos con él. Cuando llega, por ejemplo, su cumpleaños o el día que murió, a veces lo paso tranquila, a veces siento nostalgia, lloro, me permito llorar. De acuerdo. Yo no soy de ir a cementerios ni de ir a tumbas, no, yo hago rituales, rituales de transformación. Siembro un árbol. Cuando mi hijo cumplió 20 años de fallecido, mi hija menor me regaló un árbol en el Amazonas, porque tú compras un árbol para Ujú, reforestar ujú. en homenaje. Entonces yo sé que hay un árbol en el Amazonas, yo no sé si algún día iré, un árbol que está creciendo a nombre de Andrés y tiene una plaquita. A mí me preguntaron qué frases quiere que diga y entonces yo le coloqué Andrés siempre conmigo. Y allá debe haber un árbol creciendo en el Amazonas. Algo, Espectacular, simbólicamente muy lindo, ¿ves? Por honrando su ejemplo, vida. a mi madre que murió hace 10 años, yo no, mi madre es costeña, eh, ella finalmente aceptó la cremación porque le tenía pavor y ella un día dijo, yo quiero que de alguna manera una parte de mí esté en mi Cartagena del alma. Yo no había podido volver a viajar y el año pasado fui a Cartagena con un poquito de sus cenizas, porque pues las otras están en otros lugares, ¿no? Donde ella decidió, hay que respetar. Y me llevé eso y fui a la isla, yo me averigüé dónde mi mamá había pasado la luna de miel con mi papá, en las Islas del Rosario, me fui hasta las Islas del Rosario y un ritual cantando lancé las poquitas cenizas al mar. Entonces, ahí es donde tú sientes que vas cerrando ciclos, Ujú. ciclos, ciclos. Pero tú, el proceso como tal, un comienzo y un No termina, final, como que tú dices, cerraste la puerta y ya, no. No. no termina. Hay gente que se separa y lleva 20 años de separado, de divorciada, y dice, Margarita, yo todavía hay cosas que recuerdo de mi ex. Le digo, claro, claro, y eso no quiere decir que no ames a tu nueva pareja o que es que no hayas olvidado al otro que tienes un apego. No, porque tú cada vez que tienes una conexión energética con esa persona no desaparece de tu vida. Y si tuviste hijos con él, menos porque es el papá de tus hijos, ¿sí? Ujú, Porque, ujú. porque hay gente que dice, uy, a mí me gustaría olvidarlo y que no existió. Digo, eso es imposible, Imposible, es así imposible. es. En Porque algún momento además existió un vínculo existió y un ese vínculo. vínculo no se puede Y, borrar de la vida de un momento a otro. claro, y Volvi lo decía. Y yo retomé la teoría de Volvi que habla de los vínculos, porque yo les digo, el duelo no es proporcional ni al amor siquiera, sino al tipo de vínculo que tú tenías con la persona que murió. 5 hijos pueden perder a la misma mamá y cada uno de ellos lo vive De una diferente, manera diferente. lo demuestra diferente, lo expresa diferente. Entonces, hay personas que vienen a terapia en familia y dicen, no, pero es que a mí me da rabia porque mi hermano todo el día poniendo vallenatos como si no se hubiera muerto mi mamá. Yo le digo, bueno, si esa es su manera de hacer el duelo, Así es. ¿por qué lo vas a juzgar? ¿Cuál es tu manera? ¿Estar en silencio, no hablar, llorar todo el día? Perfecto. Pero si ya llevas 3 años llorando todo el día,
tienes que revisar qué parte del duelo no has hecho o qué parte del vínculo todavía están los pendientes, porque quedan pendientes. En toda relación quedan pendientes. No le dije que lo quería, tuvimos una pelea horrible y le dije todo y preciso, se murió al día siguiente, no lo abrazaba. Esos pendientes, ¿cómo se solucionan? Porque hay que dar una respuesta. Tú cierras tus ojitos o pones una foto y le hablas y le dices, lo siento, hice lo mejor que pude. En ese momento creí que era lo mejor, lo siento, aquí estoy, te amo, te quiero y gracias por lo que dejaste en mí. Y eso sirve, es tan sanador, que es lo que yo hago en mis sesiones con personas que quedan con vínculos inconclusos, ¿no? Es más, una vez tuve una niña que me dijo, nunca conocí a mi papá se fue apenas supo que mi mamá estaba embarazada, no tengo ni idea cómo es su cara porque mi mamá decidió romper todas las fotos y las quemó. Entonces hicimos un ejercicio muy lindo de cómo te imaginas a tu papá. Mírate al espejo, algo de él debe haber en tu rostro y pídele a un pintor, según como tú imagines a tu papá, que te lo dibuje y mándalo enmarcar. Y lo vas a mirar todos los días y le vas a decir, papá, me duele tanto y tengo rabia de que no hayas estado contigo, pero ese es mi padre, de ti me vino la vida junto con mamá y te doy gracias por la vida que me diste. Las consecuencias de, sí, las consecuencias de tus actos se quedan contigo. Mira, eso fue sanador para esa niña, porque al tiempo se enteró que su papá había muerto y me dijo, no sé qué sentir. Le dije, claro. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ir al entierro? Ve. ¿No quieres ir? No vayas. De acuerdo. Entonces, por eso te digo, cada duelo no hay fórmulas, porque hay gente que llega, no, pero deme unas formulitas para esto. No, cada duelo es diferente. Lo que sí sé es que hay unas tareas del duelo que también las han planteado los primeros que hablaron de duelo, a los cuales honro y respeto. Con algunas no estoy de acuerdo, algunas las he reevaluado y las he transformado, pero que hay que hacer unas tareas. La primera tarea del duelo, para evitar la negación y la anestesia, ¿cuál crees que es, María Alejandra? La primera tarea del duelo. Para evitar la negación, enfrentar. Yo creo que lo opuesto a negarse es enfrentar. ¿Cómo? Una tarea, porque tenemos que hacer tareas concretas. Depende del duelo, conversar, o sea, depende del duelo, es de alguna manera revivir si es necesario o hacer cierre de lo que acaba de suceder. O sea, Muy bien, enfrentar. revivir. Y entonces la gente dice, por ejemplo, se murió el primo en la carretera y el carro se fue al abismo. Yo nunca voy a volver a pasar por ahí. Todo lo Vaya, contrario. vaya. Y si quiere, tú no ves crucecitas por la carretera, hay Claro. gente, bueno, el que tiene su creencia, otro sembrará un árbol, otro enterrará una semilla, no sé. Vale, pero la primera tarea del duelo por muerte es ver el cuerpo, De acuerdo. ir a la sala de velación y asistir al velorio o al entierro o como lo quieran llamar, a la misa o a la no misa, a lo que sea que la familia haya preparado. Ir. Hay mucha gente que no va y dice, no, yo no quiero ir, yo prefiero no ir, yo me quedo aquí en la casa. Esa persona va a tener dificultades porque le faltó la primera. O sea, para tú escribir de corrido, primero que tienes que hacer en el colegio cuando estás en preescolar, De acuerdo. Hay un que paso tienes anterior. bolitas. Claro. Y entonces, ¿y para qué ponen al chino a hacer bolitas? Porque se está preparando. ¿Para qué lo ponen? Porque el niño primero tiene que hacer esto para después aprender a hacer la A, la E, la I, para luego unir y para luego crear palabras. Así De pasa acuerdo. en el duelo. En el duelo primero hay que coger cosa por cosa para luego unir y crear una narrativa diferente. La primera narrativa que uno tiene cuando muere alguien es que
esto es injusto, ¿por qué me pasó esto a mí? Esto no hubiera pasado, no me debió haber pasado, tengo rabia, el médico no hizo lo suficiente, el que lo estrelló es un tal por cual. Después la narrativa va cambiando a medida que tú haces el ejercicio. ¿Cómo es el ejercicio? Escribes. La técnica de la narrativa, eso fue otro estudio que hice. Es que, ¿qué es lo que no he estudiado? Ahora, tú me dirás, pero es que tú estudiaste porque eras psicóloga. Puede ser, pero puede ser porque Margarita es un ser humano, como hay muchos que no se conforman con las creencias culturales y lo que les enseñaron, sino que dicen, debe haber algo más allá afuera que me pueda ayudar. Debe haber, no sé, un taller, ir al río, meter los pies, hacer un ritual, no sé, ¿sí? Yo tengo una conferencia que se llama Los rituales de la transformación. Antiguamente los hombres eran más sabios y hacían rituales. Hoy en día cada vez los eliminan por la premura y por lo que te decía en esta cultura triunfalista, en donde se propende por el ganar, el triunfar, el éxito, el mostrar, tengo carro, tengo casa. Las penas, ocultémoslas. Las quiebras, ocultémoslas. Las muertes, ocultémoslas. No, así como se muestra que logré esto, también se muestra que soy un ser falible, que me quiebro, que me puedo quebrar como cualquiera, pero que también me puedo levantar y que existe la posibilidad, porque todos tenemos la posibilidad de levantarnos si asumimos con humildad, que esa es otra palabra que a la gente se le ha olvidado, que humildad no es ser bobo ni tonto, humildad es la capacidad que tengo de reconocer que no soy perfecto, que no tengo todas las respuestas y Que no puedo solo con todo. que no puedo solo con todo. Esa es la humildad realmente. Reconocer que también necesito ayuda. A mí me dijeron, ¿y usted es psicóloga, iba a terapia? Claro, no ve que es que antes de psicóloga soy mamá y soy mujer. Por eso arranqué la presentación de todo. Mujer de nacimiento, hija, madre y de último profesional, ¿sí? Espectacular, Margarita. Yo me podría quedar contigo eternidades, pero ya se nos acabó el tiempo del podcast porque siento que primero tienes una sabiduría inmensa y has estudiado de verdad y te has preocupado por entender esto. Y siento que muchas personas que están oyendo el día de hoy este testimonio de vida, pero no solo el testimonio, sino todo lo que alrededor de todo lo que has tenido que vivir, has aprendido, has estudiado y te has preocupado por ayudar a otros, porque parte de lo que has vivido seguramente tiene un propósito y es ese, ayudar a las otras personas a entender lo que tú has tenido que vivir y sentir. Y yo creo que esto es lo más valioso de este espacio y es que esas personas que están pasando por procesos de pérdida, que además los vivimos todo el tiempo, porque estamos expuestos a eso todo el tiempo, te escuchen y puedan llevarse tantas herramientas para poder enfrentar este tipo de situaciones de una manera distinta y poder crecer a partir de la pérdida y del dolor, señor. Dime, Y también del éxito. Porque claro, entonces la gente dice, entonces tengo que vivir una tragedia tengo para que sufrir crecer. para aprender. No, también del éxito, porque no se te olvide, y hay una canción de Diego Torres que dice que no me pierda en el éxito, que no me pierda en la vanagloria, que no me pierda, porque el éxito o el triunfo o de También pronto te en un trae momento muchos dado, aprendizajes. también, si tú conservas la humildad y la responsabilidad de saber, ¿no? Que hoy tenemos esto, y de pronto mañana no. Hay Así una es. cosa muy importante que la quiero decir antes de irme y es, así como Víctor Frank, que yo a Víctor Frank lo leí mucho tiempo después de muerto mi hijo, dijo cuando él vivió en los campos de concentración, a él le mataron en esas cámaras de gas el papá, la mamá, el hermano y la esposa embarazada y él quedó solo prácticamente. Cuando él se vio dijo, ¿y ahora yo qué? ¿Qué sentido tiene esto? Por eso la logoterapia parte de la búsqueda de sentido. Y él tiene una frase muy linda que dice, el que descubre el para qué estoy aquí, encuentra el cómo estar aquí, porque estar en la vida no es fácil. No Así es es. fácil para nadie. Pero cuando se tiene un Entonces, propósito claro, es entonces diferente. él se preguntó, esto está en su libro, dice, esto que me está pasando me tiene que servir para algo. Si yo muero, pues morí, viví hasta el último de mis días.
pero si yo logro sobrevivir a esto, esto me tiene que servir para algo, para ayudar a otras personas. Y él salió, y yo creo que eso fue lo que hice, no solamente cuando me dio la polio, la peritonitis y cáncer y de todo que tuve, sino cuando murió mi hijo, yo dije, esto tiene que servirme para algo, a mí y al mundo y a la vida. Porque yo me puedo encerrar, haber renunciado a mi trabajo, deprimirme, volverme nada, odiar al mundo y a la humanidad y sentirme horrible, o decir, ¿y ahora qué hago con este paquete? Porque la adversidad es un paquete que te lo tiran así, ¡pin! Tú sabes, como cuando la que se va a casar tira el ramo para atrás y a ti te cae. Bueno, pues la adversidad es así, es un ramo que te cae. Tú decides si esas flores las dejas marchitar o haces algo con eso que te cayó para bien tuyo y para bien de la humanidad. Porque, ¿cómo es? Si tu misión en la vida es solo para ti, pues bien, eso está bien, no hay problema. Pero si lo que tú has vivido y lo que tú tienes sirve, además de para ti, para los demás, mucho mejor. No es que todo el que tenga una tragedia o todo el que tenga una adversidad tenga que hacer algo, tenga que ser. Montar una fundación. Sí, de Porque acuerdo. todas cuando están en duelo quieren crear fundaciones. Y yo les digo, espérate, decanta, deja que esto se enfríe, porque hay demasiadas fundaciones. Más bien, ¿por qué no miras si hay una a la que tú puedas colaborar? ¿Cierto? Bueno. Pero las fundaciones, ¿de dónde surgen? De ahí, del dolor. ¿De dónde surgen los mejores libros? Del dolor. Por cierto, quería mostrarte que escribí 3 libros, por si a alguien le interesa. Sí, que está El suicidio de un hijo, un asunto de todos. Volar antes del amanecer, que es la muerte de un bebé en embarazo o al momento de nacer. Y mi hermano murió, yo también siento dolor. Y ahí. Entonces, Gracias. Este es el resultado de mi dolor. Esto, y como tú me preguntaste, ¿qué hice yo con la adversidad? Eso es otra cosa, ¿no? Que cuando a ti te sucede una cosa dura, crees que ya no te va a pasar nada más. Mentiras. Te van a seguir sucediendo cosas, tanto o más difíciles que esa. Entonces, así es. La idea es sentir que la única libertad del ser humano es elegir cómo voy a asumir la adversidad. Y yo creo que tú, y quiero decirle a los que nos oyen, que esta mujer es una mujer valiente, resiliente, que me contó su historia y lloré con ella, y que es una berraca. Y que su marido Margarita. también. Y que tiene una familia maravillosa, que sé que sus hijas van a tener a sus grandes maestros, de ver a una mamá y un papá que en medio de la adversidad eligieron una mejor actitud para asumir esto y salir adelante. No era el plan llorar al final del podcast, pero gracias. Pero así es. Qué divinas esas palabras, gracias, Margarita. Gracias. Tú sabes que te admiro profundamente y gracias de verdad por acompañarme el día de hoy y aceptar esta invitación. Demasiado valioso. Gracias a ti por ser una de las tantas que ha convertido la adversidad en poder humano para transmitirle a la gente que sí se puede. Así y que las lágrimas no son solamente de desolación, sino de sensación de lo logré. Y aquí estamos. Y aquí seguiremos y hasta cuando la vida nos quiera tener aquí, porque la vida ni es justa, ni es predecible, ni es controlable. La vida solo es. Vívela lo mejor que puedas. Amén. Divina. Gracias, Margarita. Un abrazote gigantesco. Mil gracias a todos y esperamos que nos sigan acompañando en el siguiente episodio. Gracias.